Hola a todos, bienvenidos, yo soy Doris Pagnoli. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de la sanación, qué es la sanación, después vamos a ver qué es el inconsciente y vamos a ver al final cómo podemos lograr aquello que queremos en nuestra vida. Así que bueno, gracias por acompañarnos y empezamos. Bueno, antes que nada quería aclararles que la información que les voy a dar a continuación es fruto de muchos años de formación que realicé, de muchos años trabajando como terapeuta holística con muchísima gente y de muchos años de canalizaciones, de recibir información, energía e iniciaciones de parte de los guías. Yo por guías entiendo a todos los seres de luz que son de otros planetas, de otras dimensiones. Por guías entiendo a los maestros ascendidos, a los arcángeles y a los ángeles. El concepto de guía refleja todo ese grupo de seres que no son visibles por el simple ojo humano. Así que bueno, esto para ubicar desde dónde yo saco toda esta información. Lo que van a ver en este video no lo van a ver en ningún otro lado en lo que hace al concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente que yo tengo es un concepto que fui desarrollando a lo largo de todos estos años y que no es un concepto que haya visto hasta ahora ningún otro canalizador, terapeuta o conferencista. Así que bueno, la novedad reside justamente en eso. Así que bueno, vamos a empezar. Por sanación, lo que entendemos es un proceso. O sea, la sanación no es algo que ocurre de un segundo para otro, no es algo milagroso, no es algo que uno realiza por medio de un ritual de movimiento energético, de ir de nuestro terapeuta, de nuestro reikista y que nos sane por obra divina. La sanación es un proceso, es un trabajo que uno realiza consigo mismo. Es una toma de decisión, es un querer sanar y un ser consciente, en primer lugar, del conflicto, problema o patrón repetitivo que tenemos en nuestra vida y que nos perjudica en nuestra cotidianeidad. Es primero tomar conciencia del problema, después querer cambiarlo, querer sanar, tener la voluntad de hacerlo y luego hacer todo el trabajo necesario para lograr la sanación. ¿Cuánto dura la sanación? ¿Cuánto tiempo nos lleva a sanarnos? Puede ser un minuto, un segundo, un mes, una semana, un año, 10 años, toda la vida, depende de cada uno. No hay un criterio único, no hay un criterio establecido. Las variables acá son muchas y depende de qué hablamos. Cuando algo es kármico, es más difícil de sanarse si uno en otra vida realizó actos aberrantes. Si uno fue, por ejemplo, un mago negro en otra vida e hizo cosas horribles, en la siguiente vida no le va a pasar nada bien. Y puede tardar varias vidas en poder cumplir con el aprendizaje y poder lograr lo que quiere en su vida. Pero eso es un caso muy poco común, así que no se preocupen, vayan tranquilo y hagan su propio proceso de sanación. La sanación es un proceso por medio del cual nosotros tomamos conciencia de que aquello que ocurre afuera de nosotros mismos es en realidad un reflejo de aquello que tenemos adentro de nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo un problema, ese problema me está reflejando algo que está en mi inconsciente. O sea, no es casualidad, hay una causalidad. ¿Por qué? Como afirmó Nicolás Tesla, somos energía, información y vibración. Entonces nosotros somos seres, aparte de físicos, biológicos, somos seres energéticos. Al ser seres energéticos emitimos cierta vibración, o sea, cierta frecuencia vibratoria que contiene cierta información. Yo lo estoy explicando ahora de una manera muy simple porque en realidad es muchísimo más complejo. Esta es una manera muy simple para explicar lo que somos en realidad. Entonces nosotros la información y vibración que tenemos adentro nuestro la transmitimos al universo y el universo nos responde de la misma manera. Si nosotros vibramos en bronca,
el universo va a responder con situaciones donde la bronca va a ser más y más, o sea, va a seguir habiendo bronca dentro de nosotros. Si nosotros vibramos en amor y enviamos esa información al universo, el universo nos va a responder con amor. Pero vayamos a un ejemplo aún más concreto que es muy, muy común, que lo vi mucho en las consultas de tarot. Hay personas que no pueden olvidar al ex. Entonces el ex se encuentra a nivel energético en su campo áurico. Entonces la persona envía esa información al universo. ¿Y qué le trae el universo de vuelta? Le trae de regreso algo parecido, que es una persona que vibra en la misma frecuencia, o sea que tampoco olvidó a su ex, o traen una persona que no la respeta ni la valore, y que quiera simplemente pasar un momento con ella. Entonces eso es lo que ocurre en realidad cuando hablamos de que los problemas y conflictos que tenemos afuera de nosotros son en realidad problemas y conflictos que tenemos adentro nuestro. Que la vibración que emitimos es en realidad la vibración que se halla adentro nuestro. O puede darse también el caso de una persona que no se ama y no se valore, entonces envía esa información al universo y recibe de vuelta relaciones donde no viene ni amada, ni valorada, ni respetada. ¿Pero por qué? Porque el aprendizaje está justamente ahí. El aprendizaje está ligado a la experiencia y no se puede saltar la experiencia, uno no se puede desligar de la experiencia. El aprendizaje está en entender que esa persona, para tener buenas relaciones en su vida, tiene que amarse, respetarse y valorarse. Es un aprendizaje, no ningún castigo. Entonces nosotros aprendemos por medio de la experiencia. Entonces la experiencia me va mostrando aquello que tengo que cambiar en mí. La experiencia me va mostrando mis falencias, mis carencias, los programas que tengo instalados. La experiencia me va mostrando mi inconsciente. Entonces, si yo quiero entender cómo está mi inconsciente, simplemente tengo que ver cómo está mi vida. Nosotros creemos que somos muy conscientes, seres totalmente conscientes y racionales, y la verdad que no es así. Nosotros tenemos el 90% de nuestra mente es inconsciente y el 10% parte consciente. O sea, nosotros creemos que decidimos o pensamos o actuamos en base a decisiones conscientes y en realidad actuamos, decidimos y pensamos en base al inconsciente. Entonces es bueno trabajar la parte inconsciente para poder sanar nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestros problemas, para poder sanar los programas que tenemos instalados y los programas están instalados en el inconsciente. Ahora vamos a ver qué entendemos por inconsciente desde este punto de vista, sin explayarnos demasiado sobre lo que es el inconsciente. Vamos simplemente a tratar esta parte del inconsciente, esta sección del inconsciente. El inconsciente refleja nuestros miedos, refleja la parte del ego, y el inconsciente, en el inconsciente mismo hallamos nuestras creencias que pertenecen a esta vida, nuestros traumas, todo aquello que hemos vivido en esta encarnación. En el inconsciente también hallamos los programas propios transmitidos de parte de nuestra familia, o sea, la parte transgeneracional. Son todos programas inconscientes que heredamos de nuestros antepasados. En el inconsciente también hallamos los aprendizajes kármicos y las otras vidas pasadas que propias de cada uno. Eso se halla en el inconsciente también. Son aprendizajes kármicos que vienen de otras vidas. Y en el inconsciente también encontramos parasitaciones y interferencias. ¿Qué entiendo por parasitaciones e interferencias? Las parasitaciones son todas esas influencias de parte de seres oscuros o del bajo astral o demoníacos que se pegan a nuestro campo áurico o
a nuestros cuerpos. También puede darse el caso de fallecidos que se peguen a nuestros cuerpos y a nuestro campo áurico e influyen. Y estos se pegan y van modificando nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Eso es real, existe. Que no se pueda ver con el ojo humano no significa que no exista. Nosotros no vemos el aire, pero el aire existe, por eso respiramos. Nosotros no podemos ver las moléculas, no podemos ver los átomos, pero existen, por eso existe la vida. Entonces no hay que ser tan crédulos de creer que solo existe aquello que vemos con los ojos físicos. Hay muchísimo más y que no se ven con los ojos físicos. La verdad que es impresionante la cantidad de cosas que existen y que uno las puede percibir de forma extrasensorial. Entonces en el inconsciente hallamos las parasitaciones de parte de entidades oscuras o del bajo astral que influyen en nuestros comportamientos. Eso es muy fácil de ver en la gente que tiene adicciones. Ahí hay una retroalimentación entre la persona y el parásito, digamos el parásito energético, que influye en el comportamiento del adicto, porque se nutre de la adicción en sí, de esa energía. Estas entidades oscuras o del bajo astral no tienen energía propia porque no tienen alma, no tienen luz, se desprendieron de Dios. Al desprenderse de Dios, al desprenderse de la fuente, no tienen energía propia, entonces tienen que nutrirse de energías ajenas para citar a otras personas. Y después la interferencia, por interferencia entiendo interferencias de parte de alienígenas, generalmente son implantes. Las interferencias son casos más difíciles de hallar en general en la humanidad. Yo encontré muy pocos casos, yo he tenido interferencias en mi vida, o sea, no es algo común, pero también se hallan la interferencia en la parte inconsciente. Entonces, toda esta introducción fue necesaria para entender qué es la sanación, cómo sanamos, cómo podemos llegar a sanar, y para sanar tenemos que dirigirnos hacia el inconsciente, para sanar desde el inconsciente, porque si no la sanación no es posible, es ficticia. Y la sanación se puede realizar, yo generalmente uso los registros akáshicos, o sea, por medio de los registros akáshicos yo me comunico con el yo superior de la persona, vemos el origen, la razón de los problemas y conflictos que tiene la persona que consulta, y desde allí utilizamos con los guías dos formas diferentes. Una es trabajar energéticamente sobre la persona y la otra es que la persona misma trabaje consigo misma por medio de una meditación que induce, que por medio de esta meditación la persona puede sanarse a sí misma, induce la sanación. Esta meditación de la que hablo está muy buena, es de Christy Marie Sheldon. Van a encontrar en la cajita de descripción el video donde se ve esta meditación y la pueden realizar tranquilamente en su casa. Es una meditación muy simple, muy sencilla, que trabaja con la propia luz divina, o sea que es genial. También estoy utilizando otro tipo de meditación que yo recibí de parte del Maestro Ascendido Jesús, que también trabaja con la parte inconsciente, porque es re importante recalcar que hay que trabajar desde la parte inconsciente. No hay otra manera para que uno pueda sanar realmente. Entonces, cuando uno toma conciencia de que es el único creador de su propia vida, el único artífice de su propia vida, el único responsable por ella, la vida cambia y deja de ponerse en el lugar de víctima, deja de echarle la culpa al otro de lo que hace o de lo que no hace, de lo que dice o de lo que no dice. Uno se vuelve responsable por sus propios actos, por sus propias acciones y por sus propias emociones. Nosotros no vamos a controlar lo que hace la otra persona. Nosotros no lo vamos a hacer porque tenemos el libre albedrío y tenemos que respetar el libre albedrío como regla primera y más importante. Como nosotros queremos que respeten nuestro libre albedrío, tenemos que respetar el libre albedrío de la otra persona. Entonces nosotros no vamos a controlar lo que el otro hace o dice. Nosotros vamos a ver qué tenemos que trabajar en nosotros mismos para cambiar nuestra realidad. Porque si fulanito me trata mal, si fulanito me dice tal o cual otra cosa,
y yo entro en la culpa, entro en el odio, en estados de un poco bajos, densos, donde quiero vengarme, donde empiezo a odiar al otro. Ahí la verdad que entramos en un bucle y no salimos de ese estado y repetimos el mismo patrón una y otra vez, si no es con una persona es con la otra, y vida tras vida hasta que no aprendamos que en realidad lo que ocurre fuera de nosotros es reflejo de aquello que tenemos adentro nuestro. A lo mejor el problema que yo tengo con fulanito puede deberse a algo que tiene que ver con lo transgeneracional. Puede que mi abuelo o mi bisabuelo haya tenido un conflicto al respecto de otro género, por ejemplo, haya sido una persona mal llevada, que peleaba con todo el mundo, entonces yo inconscientemente llevo ese programa en mí y reproduzco de forma inconsciente problemas con las demás personas. Eso es re común de verse. Entonces, esta nueva forma de ver la realidad, de vernos a nosotros mismos, nos lleva a entender que somos creadores de nuestra propia realidad, que tenemos el poder adentro nuestro para crear nuestra realidad. No dependemos de nadie, no estamos a la merced de nadie. Nosotros somos los únicos creadores de nuestra propia realidad. Y para crear nuestra propia realidad tenemos que trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestro inconsciente, ver que nos refleja el exterior y bueno, si está todo bien es porque estamos haciendo un buen trabajo. Y si tenemos conflictos constantemente es porque hay algún problema interno que trabajar. Siempre va a haber cierto conflicto, cierto problema en nuestra vida, qué sé yo, se nos retrasa el tren, perdemos el avión, qué sé yo, los precios están cada vez más caros, no sé, cualquier cosa, siempre va a haber algún percance, algo. Pero la forma en que nosotros reaccionamos a eso, ahí está nuestro poder, ahí reside nuestro poder, en la forma en que reaccionamos a eso, en la forma en que nos tomamos la vida, si la tomamos como un aprendizaje o si en vez lo tomamos como un castigo donde somos víctimas de los demás, cuando en realidad somos víctimas de nosotros mismos. Y nosotros venimos a la Tierra a aprender, a evolucionar, a entender y a comprender. Nosotros venimos a la Tierra a pasar por distintas experiencias que nos llevan a comprender básicamente lo que es el amor a nosotros mismos, el amor hacia los demás, y por los demás no entiendo solo humanos, sino animales, planeta, otros seres, planta, naturaleza, el amor en sus diferentes manifestaciones, el amor en su totalidad. Entonces nosotros pasamos por diferentes experiencias para aprender básicamente sobre el amor. Entonces uno tiene que aprender a aceptar lo que ocurre afuera de nosotros y ver que hay que cambiar de eso en uno mismo. Que hay de la realidad que me refleja cuestiones internas que tengo que trabajar en mí. Entonces la aceptación es el primer paso. Otra cosa que es muy importante de entender es que uno crea su propia vida. Entonces si uno se encuentra en el presente, eso me lo mostraron en los registros akáshicos, uno a partir de su propia vibración genera varias posibilidades de futuro. Uno tiene varias posibilidades de futuro a partir de su presente en base a la vibración en que se encuentra y la información que lleva adentro. Entonces, uno elige qué futuro puede tener. Nosotros somos seres que tenemos infinitas posibilidades. Si yo quiero cambiar mi futuro, tengo que cambiar mi vibración y tengo que cambiar mi información inconsciente. Esa es la manera de cambiar mi futuro. Porque yo puedo decidir por voluntad, qué sé yo, voy a empezar a estudiar y voy a cambiar mi futuro. Y uno estudia un día, 2 días y después ya se cansa y empieza a dejar de lado el estudio, se dedica a otra cosa. Entonces, no siempre uno decide de forma consciente dejar de fumar. Aguanta 1 hora, 2 horas, un día, después ya empieza a fumar de vuelta. Por eso digo que hay que trabajar desde el inconsciente.
no desde la parte consciente, porque el inconsciente es lo que domina nuestra vida. Y recordemos que el inconsciente no es solo algo negativo, es también algo muy positivo. En el inconsciente hallamos también todo lo bueno de nuestra vida. Entonces nosotros siempre tenemos que preguntarnos frente a cualquier experiencia, ¿qué me enseña esta experiencia? ¿Qué me viene a mostrar? ¿Qué refleja de lo que tengo adentro mío? Eso siempre es algo que uno tiene que preguntarse a sí mismo. Por eso, ¿por qué muchas veces uno no logra aquello que quiere? Conseguir trabajo, conseguir pareja o lo que es tener mayor cantidad de dinero, un mayor ingreso. Eso se debe a cuestiones que se hallan en el inconsciente. Por eso, ¿cómo hago para lograr aquello que quiero en mi vida? Por medio de la sanación del inconsciente. Y les vuelvo a repetir que les voy a dejar en la cajita de descripción el video de Christy Marie Sheldon, donde ella utiliza una muy buena técnica para trabajar la parte inconsciente. También es bueno que lo trabajen con algún terapeuta. Yo trabajo específicamente por medio de los registros akáshicos porque me muestran todas las variables de las que estuvimos hablando ahora. La verdad que yo amo registro akáshico, me parece una herramienta espectacular, la verdad. Así que bueno, espero que esta información les sirva. Cualquier duda que tengan pueden escribirme al Facebook o al mail y les voy a contestar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo a todos.